La crisis cubana no hace más que crecer y los mandamases del Partido Comunista no hacen más que pedir resistencia sin tomar las medidas necesarias que detengan el empobrecimiento crítico que vive el país, aunque disfracen de victorias lo que a todas luces es un desastre nacional. Está a punto de terminar otro año tremendo. Los pesimistas dirán que no pudo ser peor. Los optimistas, bando en el que militamos los revolucionarios, creemos que lo importante es haber vencido la prueba y los aprendizajes que nos deja. Resulta que para el designado de Raúl Castro, la gravísima crisis que vive el pueblo cubano es una prueba. La desconexión de este señor es o patológica o de un descaro gigantesco. Resulta que recibir como pensión menos de un cartón de huevo al mes es una prueba para Díaz-Canel. Le ronca. La crisis nacional, caracterizada por la devaluación constante del peso cubano, un déficit fiscal calificado como el más alto del mundo, una emisión monetaria que diluye los ingresos de los trabajadores y pensionados, una empresa estatal ineficiente y con pérdidas constantes que se cubren con impresión de dinero sin respaldo productivo y un esquema exportador e importador altamente distorsionado, está dominada, sobre todo, por una escasez de alimentos brutal. Y siempre viene la culpa del embargo. Pero resulta que en Vietnam, cuando se hizo la reforma agraria que yo acabo de explicar, estaba bajo el embargo de los Estados Unidos. O sea, ¿por qué tú estás acá? Si eso es un problema interno, eso es un problema interno. Hombre, también tú lo que mencionaste es que la cantidad del presupuesto del Estado que se dedica a la inversión en agricultura es ínfimo, comparado, qué sé yo, con el turismo, la propiedad inmobiliaria y cosas así. Hay un problema que no la cosa es el embargo solo. ¿Por qué razón tú tienes esa estructura de la inversión que es contraproducente cuando tu problema fundamental es la falta de alimentos para la población? Como el descaro de la cúpula gobernante cubana no se puede responder de otra forma que poniéndoles el desastre nacional en las narices, vamos a ponerles número a todo lo que vive el país para que el Canelo deje de maquillar el desastre y todos tengamos claro la magnitud de lo que estamos viviendo. Para que tengas una idea de cuán alarmante es la crisis, te adelanto que una canasta básica de alimentos para una persona puede costar al menos 4 veces el salario mensual de un trabajador estatal, según cifras oficiales. Pero metámonos en el asunto. A finales de febrero de 2024, el economista cubano Omar Eberleni publicaba una lista de productos básicos de alimentación que, según su cálculo, con cantidades mínimas para 2 personas en La Habana, el dinero a gastar ascendía a los 19.975 pesos mensuales. Hace poco, el profesor Pedro Monreal destacaba que el Centro de Estudio de la Economía Cubana, en su más reciente seminario anual, dijo que para un consumo de alimentos equivalente a 2.300 kilocalorías por persona a los precios de 2023, se requerían entre 10 y 11 salarios mínimos por hogar de 3 personas. En el toque hemos hecho nuestra propia canasta básica con 24 alimentos seleccionados para el consumo de una sola persona, incluyendo los que dan por la bodega, y procesando los precios mínimos y máximos que registró la ONEI en septiembre de 2024, los números son escandalosos. Primero, pongamos 2 números básicos. Según datos oficiales, el salario medio cubano en julio de 2024 era de 5.750 pesos. La pensión mínima, que la cobran casi el 40% de los 1.700.000 jubilados, es de 1.528 pesos. Con esas 2 cifras, miremos lo siguiente. De los alimentos que la ONEI recoge precios cada mes, escogimos ciertas cantidades. 3 libras de frijoles, 10 libras de arroz, 4 libras de pierna de cerdo, 30 huevos, 3 libras de pescado, porque su precio lo recoge la ONEI, aclaro, 30 panes, 1 libra de leche entera, unos 4 litros de yogur, 3 libras de fruta bomba, 5 de guayaba, 3 de piña, 3 de lechuga, 8 de pepino, 4 de col, 6 de tomate, 7 de plátano fruta, 8 de boniato, 6 de malanga, 8 de yuca, 4 de calabaza, 2 libras de pimiento, 4 libras de cebolla, 1 libra de ajo y 2 libras de aceite a granel. Con todo esto, que no es mucho ni todo lo necesario para una alimentación balanceada, pero que se corresponde con la dieta media del cubano,
copiamos y pegamos los precios mínimos y máximos que recogió en septiembre la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba en todas las cabeceras provinciales y miren el resultado. En Artemisa, donde no se dejó de recoger información de ninguno de estos productos, con los precios mínimos, una persona debería gastar 15.320 pesos para poder alimentarse con esta canasta que hemos armado. Pero si promediamos los mínimos y los máximos, el gasto asciende a los 16.323 pesos. Pagando los precios máximos, el gasto se desboca a los 18.545 pesos al mes. Y todo esto sin pagar agua, corriente, teléfono, ni comprarse ropa, zapatos o pagar transporte de ningún tipo. Y no hablemos entonces de cualquier reparación en casa y mucho menos de tomarse un helado en la calle. Pero estos números aún pueden ser peores. Atentos. Resulta que en Holguín, donde también se recogieron precios de todos los alimentos seleccionados, el gasto mensual con los precios mínimos sería, en septiembre de 2024, 16.423 pesos. Con los precios promediados, una sola persona debería gastar 18.545 pesos y pagando los precios máximos, la cifra asciende a los 20.666 pesos cubanos. ¿Acaso Díaz-Canel tendrá vergüenza de llamar a esto una prueba superada? Cuando un anciano en Cuba, tanto en Artemisa como en Holguín, puede estar cobrando 1.528 pesos de pensión para enfrentarse a una canasta de alimentos que como mínimo cuesta 10 veces su ingreso mensual. Se empieza a oxigenar la economía. En materia económica va mejorando el déficit fiscal. No todo lo que queremos, pero el déficit va bajando. Y ya vemos que empiezan a reaccionar determinados índices macroeconómicos que nos permiten avisorar que vamos avanzando en un proceso que siempre es dilatado de estabilización macroeconómica. Pero miremos dos provincias más y veremos que la cosa aún puede ser más grave. En Cienfuegos, donde se dejaron de recoger precios para el tomate y la lechuga, quitando esos dos productos, una sola persona pagando los precios mínimos debió gastar para alimentarse 15.353 pesos. Pagando los precios promediados, el gasto sería de 17.821 pesos y pagando los precios máximos, el gasto crece hasta los 20.288 pesos. Y para ponerle la joya a la corona, miremos La Habana, que es donde se rompe todo. Resulta que una sola persona en La Habana, pagando los precios mínimos de todos estos alimentos, debería haber gastado en septiembre de 2024 17.925 pesos. Si hubiera pagado un promedio de tales precios, el gasto escalaría hasta los 25.893 pesos cubanos y con los máximos, el monto de dinero gastado sería de 33.860. 33.860 pesos por una canasta de 24 alimentos. Y Díaz-Canel habla de pruebas y optimismos. Con estos números podemos hacer una comparación de los precios que analizamos en agosto de 2023, un año atrás, y resulta que en La Habana la misma canasta de alimentos costaba como mínimo 12.062 pesos. O sea, 5.863 pesos menos, lo que nos dice que a un año de diferencia se pagaría un 33% más por dicha alimentación y en términos de salario sería un salario medio más caro. Con los precios promediados, una sola persona gastaba hace un año 6.336 pesos menos, lo que representa un 25% de incremento de tales precios este año. Y si nos vamos a los precios máximos, el gasto sería de 6.808 pesos más que en 2023, un 20% más caros de un año a otro. Estamos hablando de que los precios de los alimentos de una canasta mínima para una sola persona han crecido incluso más que lo que el régimen reporta como salario medio nacional, que recordemos era en julio de 5.750 pesos. Si hace un año hacían falta en La Habana 2.5 salarios medios solo para alimentar a una persona, en 2024 hay que sumarle un salario medio más a la alimentación de esa misma persona. Si esa persona es jubilada y cobra la pensión mínima, estaríamos hablando de un incremento de casi 4 pensiones mínimas. 4 pensiones mínimas de incremento, para no decir que dicha canasta básica de alimentos cuesta hoy, con los precios más bajos, 11.7 pensiones mínimas. Casi 12 jubilados solo podrían alimentar a uno.
Y es que resulta que siendo la crisis cubana sobre todo alimentaria, el gobierno que Díaz-Canel mal administra invirtió entre enero y septiembre de 2024 13 veces más dinero en hoteles y restaurantes para el turismo que en agricultura. Un turismo que, por cierto, ni siquiera va a alcanzar los malos números de 2023 y que apenas alcanza para llenar el 20% de las habitaciones que han construido en el país. Es realmente inaudito que se siga destinando un 30 y pico % de los recursos de inversión al sector inmobiliario y hotelería cuando los niveles de ocupación oscilan entre 25 y 27%. Eso es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad rayana en el delito. Y lo voy a decir de una manera bien clara, porque los recursos del país son del país, no son de quienes los administran, no son de quienes deciden dónde se colocan esos recursos, son del pueblo. Y colocar recursos del pueblo, deteriorando aún más los sectores productivos y los sectores sociales. A ver, díganme qué cosa es eso. Pero claro, como el negocio de construir hoteles y restaurantes es de los militares, o sea, los dueños y jefes de Cuba y de Díaz-Canel, pues mejor llamar a marchas del pueblo combatiente que hablar de dinero de los militares. Y por cierto, muchas felicitaciones en la asamblea. Y yo aprovecho cuando hablo de defensa de la patria y orden interior para hacer un reconocimiento aquí a nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, que en estos momentos complejos, al lado del pueblo. Sin embargo, aquí no para la cosa. Resulta que la llamada estabilización macroeconómica cubana, que no está ni en sueños cerca de lograrse, se ha cargado sobre la pobreza de los cubanos. Mientras el índice de precios oficial, que está mal calculado pero es el que hay, ha crecido sostenidamente entre un 20 y un 30% entre 2023 y 2024, el salario real se ha deteriorado considerablemente, demostrando que en lugar de tomar medidas para producir más alimentos, lo que ha hecho el régimen dictatorial cubano es derivar el control de la inflación a la falta de poder adquisitivo de los cubanos. Los empobrecen y así hay menos demanda. Son los asalariados estatales y los pensionados los que están pagando el costo de esta crisis económica, los que están pagando ese impuesto inflacionario para financiar el déficit fiscal. En realidad no es el Banco Central. El Banco Central emite el dinero, ese dinero genera inflación y son los asalariados y los pensionados los que pagan ese impuesto inflacionario. Y en última instancia también son los que están pagando el capricho de mantener a flote un sector empresarial estatal, no digo que todo, pero un porcentaje muy importante que no genera riqueza y es el costo principal de ese capricho ideológico, ¿no? De no querer reformar suficientemente la economía. La pobreza hoy en Cuba no es culpa de ningún embargo ni de nada que se le parezca. Es el resultado de una casta burocrática que mientras empobrece al pueblo, privilegia a empresas militares y su emporio hotelero. Es el resultado de una ideología y un sistema que le pone mansiones y barrios privados a burócratas y militares mientras llama a resistir el hambre o a condenar a prisión a los que no quieran resistir en silencio. Cuba no necesita más promesas de años mejores, como constantemente arengan desde la propaganda. Cuba necesita cambios drásticos, empezando por el casposo y gerontocrático sistema que nos empobrece, discrimina y reprime. Esperemos que 2025 sea el año que todos deseamos. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a la red donde nos veas, dale like a este video y compártelo con tus familiares y amigos. Si puedes, además, apóyanos con un gracias monetizado en YouTube, estrellas en Facebook o una donación a esta cuenta de PayPal. ¡Chao!